Muy buen día, mi nombre es Marni Ríos, estudiante de licenciatura en Enseñanza de la Matemática en la Universidad de El Salvador. En esta ocasión resolveremos dos problemas donde emplearemos diferentes propiedades y teoremas de los triángulos vistos en la Cátedra de Geometría Euclidia 1. Comencemos. El ejercicio 1 nos dice: en la figura determine la medida del ángulo OEQ si el arco MN es igual a 80 grados y si el segmento MQ es igual al segmento QN y O es el centro. Cuando nos encontramos ante un ejercicio de matemáticas como este en el cual nos están brindando datos, el primer paso que debemos de hacer es leer y analizar el enunciado y ver cuáles son los datos que el planteamiento del problema nos está dando. Posteriormente vamos a hacer nuestro dibujo y a ubicar los datos que ya se nos están dando. Acá yo ya lo tenía preelaborado. En el ejercicio nos decían, lo primero es que estamos buscando el ángulo OEQ. El ángulo OEQ es este que les estoy señalando con el puntero. A este ángulo le vamos a colocar X porque es nuestra incógnita. Además, el ejercicio nos decía que la medida del arco MN era de 80 grados y que el segmento MQ es exactamente igual al segmento QN. Eso quiere decir que Q es el punto medio de la recta MN. Por lo tanto, la divide en dos partes iguales, que es MQ y QN. Como paso número 2, posteriormente de analizar el problema planteado, ubicar los datos que nos brindan y comprender lo que se nos está pidiendo, vemos qué podemos emplear para la resolución del ejercicio. Para este ejercicio específicamente vamos a recordar el concepto de radio. ¿Qué es el radio de una circunferencia? El radio es cualquier segmento que une el centro a cualquier punto de la circunferencia. El planteamiento del ejercicio nos decía que el centro es O. Aquí ustedes pueden ver que yo ya tracé estos dos segmentos de recta que les estoy señalando. Esos dos son radios, el radio OM y el radio ON. Ahora bien, ¿para qué estamos empleando? ¿Para qué estamos trazando nosotros esos dos segmentos? Sencillo, estamos buscando formar un triángulo para que sea más fácil resolver el ejercicio. Es por ello que hemos trazado el radio OM y el radio ON. Ese sería nuestro paso número 2. Nuestro paso número 1 fue analizar el ejercicio y colocar en nuestra gráfica los datos que el planteamiento del ejercicio nos estaba proporcionando. Nuestro paso número 2 fue trazar dos radios para así formar un triángulo y que la solución del ejercicio se nos hiciera más fácil. En el paso número 3 analizamos qué tipo de triángulo se nos formó al trazar el radio OM y ON. Y observamos que el triángulo es un triángulo isósceles. El triángulo MON es un triángulo isósceles. Recordemos que un triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. En este caso, el lado OM es igual al lado ON y por ende dos ángulos iguales. Es decir, los ángulos N, M, O va a ser igual al ángulo O, N, M. Y les asignaremos una variable. En este caso lo llamaremos alfa. Es decir, que los ángulos
NMO es igual al ángulo ONM y estos a su vez son igual a alfa. Acá se los estoy indicando. Como paso número 4, vamos a trazar el segmento QO, el cual cumple con ser mediana y altura del triángulo MON. El segmento QO es este que les estoy mostrando acá en color naranja. Pero ahora bien, ustedes se pueden preguntar, ¿por qué cumple con ser mediana y altura? Pues para responder a esa pregunta, vamos a recordar los conceptos de mediana y de altura de un triángulo. Mediana es el segmento que partiendo de un vértice va hasta el punto medio del lado opuesto. Decimos que este segmento QO parte del vértice O y llega hasta el punto medio del lado opuesto. El lado opuesto es el segmento MN. Y al principio dijimos que Q es el punto medio de este segmento MN. ¿Por qué? Porque divide parte este segmento en dos partes iguales, que es el segmento MQ, que tiene exactamente la misma medida que el segmento QN. Entonces, es por ello que decimos que el segmento QO cumple con ser mediana del triángulo, porque recordando, mediana es el segmento que parte de un vértice al punto medio del lado opuesto, es decir, que parte de O a Q. Ahora bien, ¿y por qué decimos que es altura? Recordemos el concepto de altura. Altura es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado. Es decir, decimos que este segmento QO parte del vértice O y llega hasta su lado opuesto, que es el segmento MN. Y para cumplir con ser altura, nos dice que este es perpendicular. Es decir, que cuando llega al segmento MN, forma con este un ángulo de 90 grados. Y vemos que el segmento QO cumple con esa propiedad. Es por ello que decimos que este segmento cumple con ser mediana y altura del triángulo MON. Y este es nuestro paso número 4. En nuestro paso número 5 encontraremos la congruencia de los triángulos QMO y QNO. Para ello vamos a recordar qué significa congruencia de un triángulo. En matemáticas, congruencia quiere decir que dos figuras son exactamente iguales, tienen la misma forma, el mismo tamaño, los lados iguales y por tanto también los ángulos iguales. Vamos a recordar también los criterios de congruencia. Sabemos que existen 3 criterios de congruencia. El primer criterio es lado, 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 que también se puede abreviar LLL. Este nos dice que si tenemos dos triángulos de las mismas medidas, estos son congruentes, es decir, que son exactamente iguales. Tenemos también el criterio lado, lado, ángulo, lado, que se puede abreviar LAL. Este criterio nos dice que si tenemos dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida y el ángulo comprendido entre ellos con la misma abertura, estos son exactamente iguales. El tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, que también se puede abreviar ALA. Este se cumple si tenemos dos triángulos que tienen la misma medida de un lado y la medida de los ángulos de sus extremos son iguales. Es decir, si esto se cumple, tenemos triángulos congruentes, es decir, exactamente iguales. Por lo tanto, en nuestro ejercicio observamos que los triángulos Q, M, O y
Q, N, O son congruentes, ya que cumplen con el criterio lado, ángulo, lado. Ese criterio nos decía que dos triángulos que tienen dos lados de la misma medida, ¿cuáles son esos lados? Es MQ y QN. Este es un lado que estos triángulos tienen de la misma medida, porque sabemos que el segmento MQ tiene la misma medida que el segmento QN. ¿Y cuál es el otro lado? Porque nuestro criterio nos dice que para que sea congruente tienen que tener dos lados de la misma medida. El otro lado es el segmento QO, que como vemos es un segmento que tienen en común ambos triángulos. Por lo tanto, decimos que son congruentes, ya que cumplen, como ya lo vimos, con el criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, si en el triángulo QMO al lado QM, es decir, a este lado que yo les estoy acá señalando, se le opone el ángulo M o Q, lo vamos a llamar teta. Entonces decimos que por criterio de congruencia, en el triángulo QNO, que es este que les estoy señalando acá, al lado QN, que es este ángulo, que es este segmento, perdón, se le va a poner el ángulo NOQ, que por criterio de congruencia también va a ser teta. Este sería nuestro paso número 5. Como paso número 6, aplicaremos la propiedad del ángulo central para encontrar teta. Pero para comprender mejor esta propiedad debemos de recordar algunos conceptos, como lo es vértice. Vértice es el punto donde dos rectas se juntan y a la abertura que se forma entre esas dos rectas se le llama ángulo. Es este que está acá de color moradito. Circunferencia es el contorno de un círculo, es decir, la orillita. Es toda esta que yo les estoy mostrando, que les estoy señalando acá. Ángulo central es el que tiene su vértice en el centro del círculo y toca dos puntos de la circunferencia, es decir, sus lados son dos radios de la circunferencia, estos que les estoy señalando acá. Los ángulos que cumplen con eso se relacionan con los arcos de la circunferencia, como estamos viendo acá en esta figura, que la medida del ángulo es exactamente igual a la medida de su arco, es decir, ambos valen A. Matemáticamente hablando, decimos que la medida del ángulo es igual a la medida del arco que intercepta, es decir, si el arco mide A, también el ángulo central tiene una medida de A. Aplicando eso a nuestro ejercicio, podemos decir que estamos hablando de un ángulo central porque tiene como vértice el centro de la circunferencia, que ya sabemos que era O, y tiene por lados dos radios, que es OM y ON. Y la medida del arco que intercepta es de 80 grados. Por lo tanto, si nuestro ángulo mide 2 teta, sabemos que 2 teta es igual a 80 grados. Por propiedad, planteamos la siguiente ecuación y encontramos el valor de teta. Tenemos que 2 teta, por propiedad de ángulo central, es igual a 80 grados. Despejando, tenemos que teta es igual a 80 grados entre 2. Como resultado nos da que teta tiene un valor de 40 grados. Este sería nuestro paso número 6. Como paso número 7, notamos que el cuadrilátero M, E o Q es un cuadrilátero inscriptible, pues tiene la cualidad de que sus vértices encajan en la circunferencia. Para ello nos auxiliamos de una circunferencia, esta que ven acá punteadita. Y ella nos ayuda a ver que el cuadrilátero es inscriptible, pues cada uno de sus vértices M, Q o E
encajan perfectamente en la circunferencia. Por el hecho de ser un cuadrilátero inscriptible, se cumple que las medidas formadas por sus diagonales, es decir, por MO y por EQ, con los lados opuestos, que es MQ y EO, son iguales. Por lo tanto, este alfa que tenemos acá pasaría a ser X. Y ese sería nuestro paso número 7. Como paso número 8, basados en que el cuadrilátero es inscriptible, encontramos X a partir del triángulo isósceles. Para ello debemos recordar que la medida de los ángulos internos de todo triángulo es igual a 180 grados y planteamos la siguiente ecuación. El triángulo con el que vamos a trabajar es el triángulo MNO y decimos, este tiene dos ángulos X y tiene un ángulo que mide 80 grados, teta más teta, y dijimos que teta tenía un valor de 40 grados. Por ende, este ángulo de acá vale 80 grados. Entonces planteamos la siguiente ecuación. Decimos que 2x más 80 es igual a 180 grados. ¿Por qué 180? Porque 180 es la medida de los ángulos internos de todo triángulo. Despejando tenemos 2x es igual a 180 menos 80. Ya dejando solita la x tenemos que, y haciendo esta resta acá, tenemos que 100 entre 2 nos da un total de 50. Por ende concluimos que x vale 50 grados. Y con esto tenemos la solución de nuestro primer ejercicio. En el ejercicio 2 nos dice que si el segmento AB y el segmento AC son diámetros de la semicircunferencia, determinemos AE. Si se sabe que FP es igual a 2 y PB es igual a 3. Posteriormente de leer y analizar el problema que nos plantean, construimos la figura y ubicamos los datos que nos brindan y tratamos de comprender qué es lo que nos están pidiendo. El ejercicio nos brinda el valor de FP, que es el que les estoy señalando acá, y nos dice que este tiene un valor de 2. Yo acá ya tenía construida la imagen. Y nos dice que PB tiene un valor de 3 y nos está pidiendo encontrar el segmento AE. Y como es nuestra incógnita, la llamaremos X. Este sería nuestro paso número 1. En nuestro paso número 2, haremos trazos auxiliares. ¿Para qué? Pues para completar triángulos y vamos a asignar variables a los triángulos obtenidos. Acá en la figura podemos observar que cada uno de los 4 triángulos que obtuvimos cuenta con un ángulo de 90 grados y como ya sabemos que la suma de los ángulos internos de todo triángulo da igual 180 grados, podemos colocarle a los triángulos la variable alfa y beta en los dos ángulos que desconocemos valor y podemos deducir que alfa más beta va a ser igual a 90 grados. ¿Por qué dijimos que iba a ser esto? Porque cada uno de los triángulos ya cuenta con un ángulo de 90 grados que conocemos. Y como la suma de sus ángulos internos de todo triángulo nos da 180, por ende deducimos que alfa más beta tiene que valer 90, porque 90 más 90 nos da 180. En el paso número 3, tenemos que EF es la altura del triángulo. Por lo tanto,
vamos a emplear el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Y este teorema nos dice que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa coincide con el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Tratando de comprender este concepto, que sé que está un poco enredado, vamos a tratar de explicarlo en 4 sencillos pasos. El teorema de la altura solo se puede aplicar en un triángulo rectángulo. Debemos de tener claro, esto solo se puede aplicar cuando estamos hablando de un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos tienen 3 lados, llamados catetos e hipotenusa. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es la que está enfrente del ángulo de 90 grados. Cuando en el teorema nos dice el cuadrado de la altura sobre la hipotenusa, se refiere a, sabemos que cualquier triángulo tiene 3 alturas, dependiendo de lo que consideremos como base. Recordemos que la altura siempre forma un ángulo recto con la base. En nuestro ejercicio tomaremos como base al cateto AP, este que les estoy señalando, que es igual a A por 2. Después nos habla que coincide con el producto de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Cuando tenemos un triángulo rectángulo y trazamos la altura, nos dice que la altura de un triángulo rectángulo elevada al cuadrado es igual al producto de las proyecciones de sus catetos. Es decir, h al cuadrado es igual a m por n. Esa sería, matemáticamente, expresada de una manera matemática, el teorema de la altura. Sustituyendo en nuestro ejercicio tenemos que, si tomamos el triángulo AEP y como en el triángulo AEP tomamos como altura EF y en el triángulo ACB tomamos como altura al segmento CP y aplicamos en ambos el teorema de la altura. Entonces tenemos que EF al cuadrado va a ser igual a por 2. Y ya realizando la operación tenemos que EF es igual a la raíz de 2A. Y en el triángulo ACB tenemos que CP al cuadrado es igual a 2 más A por 3. Es esto. 2 más A por 3. Y decimos ya realizando esta operación que CP es igual a la raíz de 3 por 2 más A. Este sería nuestro paso número 3. En el paso número 4 vamos a colocar los datos que encontramos, es decir, los valores de AF y CP en la figura. Y notamos que ya con estos 2 datos que hemos obtenido es posible aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Sustituyendo en el triángulo AEF tenemos por Pitágoras que x al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más la raíz de 2a al cuadrado. X al cuadrado es igual a al cuadrado más 2a. Realizando aquí ya la operación tenemos que x es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más 2a. Y esta sería nuestra ecuación número 1. Vamos a
a simultanear en el último paso. Para ello vamos a encontrar una ecuación más que se la voy a explicar en el próximo paso, que sería el paso número 5. En el paso número 5 observamos que en el triángulo AEF es semejante al triángulo ACP. Recordemos que se dice que dos triángulos son semejantes y tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Eso se cumple con los triángulos AEF y ACP. Por propiedad de ángulo, 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 tenemos en ambos triángulos que sus ángulos internos son alfa más beta más 90. Entonces, para aplicar la semejanza de triángulos debemos ubicar los lados que son correspondientes y lo haremos partiendo de sus ángulos. Entonces decimos que para buscar los lados correspondientes lo podemos hacer guiándonos por los ángulos. Es decir, que si tomamos el lado CP, este que está acá, del triángulo ACP, notamos que el segmento CP es el que se le opone al ángulo alfa. Por lo tanto, el correspondiente del triángulo AEF es el segmento EF, ya que este es el que se le opone al ángulo alfa. Entonces decimos que CP sobre EF es igual a más 2 sobre A. Sustituyendo tenemos que, acá les muestro la ecuación. ¿Cuánto vale CP? CP es la raíz de 3 por A más 2. ¿Y cuánto vale EF? EF es la raíz de 2A. Y esto va a ser igual a A más 2 sobre A, como ya lo explicamos anteriormente. Haciendo la operación, obtenemos el valor de A y nos dice que A es igual a 4. Esta sería nuestra ecuación número 2. En nuestro paso número 6, vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1 para encontrar X. Nuestra ecuación 1 era X igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más 2A. Y como en nuestra ecuación 2 encontramos el valor de A, ya solo se trata de sustituir. Entonces, sustituyendo tenemos que X es igual a la raíz de 4 al cuadrado más 2 por 4. Eso nos da que X es igual a la raíz de 24. Y la raíz de 24, X es igual a 2 raíz de 6. Esta sería nuestra solución al ejercicio número 2. Con esto concluimos el video tutorial del día de ahora. Esperamos que el contenido haya sido de fácil comprensión. He tratado de explicar paso a paso cada ejercicio y me he extendido en algunos pasos por tratar de que me comprendan de una mejor manera. Esperando que haya sido de su agrado, me despido. Muchas gracias.